Hermanas abandonadas por madrastra encuentran una casa abandonada y lo que sucede es impresionante. ¿Qué harías si la única persona en la que confías te arrebata todo? Si la mujer que debía cuidarte te lanza a la oscuridad con solo 7 y 9 años. La puerta se cerró con un golpe seco y para Adriana y Julieta, el mundo entero se desvaneció. No sabían que ese portazo era el inicio de un misterio que cambiaría sus vidas para siempre, conectándolas con un pasado que ni siquiera sabían que existía. Si amas las historias que tocan el alma, suscríbete ahora para no perderte este increíble viaje y comenta abajo desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy. El sol de la tarde en San Gabriel, Jalisco, caía pesado, pero no tanto como la mano de Yolanda sobre la puerta. Fuera de aquí ahora mismo, siseó ella. Sus ojos fríos como el acero. Adriana, con 9 años, agarró la mano de su hermana menor, Julieta de C. Julieta sostenía la única maleta que les permitió llevar una vieja caja de cartón marrón. Pero nuestro padre, intentó decir Adriana con la voz rota por el miedo. Vuestro padre ya no decide nada, cortó Yolanda. Esta es mi casa ahora y no hay lugar para dos bocas inútiles más. El portazo resonó en el camino de tierra. Un sonido final y terrible. Las dos niñas se quedaron paralizadas en el camino polvoriento. El silencio de la finca era absoluto. Roto solo por el llanto ahogado de Julieta. Adriana tragó saliva tratando de ser la hermana mayor, la fuerte. Miró hacia la ventana del segundo piso donde su padre Carlos yacía en cama. Él no sabía lo que estaba pasando. Yolanda se había asegurado de eso, manteniendo su enfermedad como una cortina de hierro. Tenemos que irnos, Julie, dijo Adriana, tirando suavemente de la mano de su hermana. Si nos quedamos aquí, ella será peor. Yolanda las observó desde detrás de la cortina, su rostro una máscara de triunfo. Había esperado este momento durante meses. Desde que la extraña enfermedad de Carlos lo había postrado, ella había tomado el control. Primero fue el dinero, luego las visitas y ahora la limpieza final. Las hijas de su primera esposa eran un recordatorio constante de que ella nunca sería la dueña de todo. Que se las coman los coyotes, murmuró para sí misma, aunque sabía que en esas colinas de Jalisco no había lobos, solo la dura indiferencia del campo. Adriana miró la maleta de cartón. Dentro había solo 2 cambios de ropa, una muñeca de trapo de Julieta y una foto de su padre cuando estaba sano, sonriendo. Era todo lo que habían podido salvar. El camino de tierra se extendía en ambas direcciones sin ofrecer ninguna respuesta. Vamos, Adriana. Tengo miedo, susurró Julieta, sus ojos azules inundados. ¿A dónde iremos? Papá no vendrá. La pregunta golpeó a Adriana con la fuerza de una bofetada. Ella no tenía la respuesta. Papá está enfermo, Julie. Tenemos que cuidarnos solas por un tiempo. Mintió Adriana, aunque la verdad era que no sabía si volverían a verlo. Vamos a caminar hacia el pueblo. Alguien nos ayudará. Pero el pueblo estaba a más de 10 kilómetros de distancia. Un viaje imposible para 2 niñas tan pequeñas, especialmente con el sol empezando a bajar. El calor del asfalto se sentía incluso a través de sus sandalias gastadas. El camino estaba vacío, no pasaban coches, estaban solas. Yolanda, mientras tanto, entró en la habitación de Carlos. El hombre estaba pálido, su respiración superficial. Le llevó un vaso de agua con el medicamento especial. Aquí tienes, querido, dijo con una dulzura venenosa. Las niñas están jugando fuera. No te preocupes por nada. Carlos asintió débilmente, bebiendo el líquido turbio sin sospechar. No sabía que sus hijas acababan de ser condenadas al abandono. Yolanda sonrió mientras él cerraba los ojos. Su plan marchaba a la perfección. El portazo había sido más que el cierre de una puerta. Fue el cierre de su infancia. Adriana apretó la foto en su bolsillo. No llores, Julieta. Yo te cuidaré. Te lo prometo. Pero mientras decía las palabras, sus propias lágrimas comenzaron a traicionar su falsa valentía. El miedo era una bola fría en su estómago. El camino de tierra se desdibujaba frente a sus ojos. Habían sido expulsadas de su hogar por la mujer que su padre amaba y no tenían a nadie más en el mundo. Hace solo 6 meses la vida era completamente diferente. Carlos era un hombre robusto, el dueño de una pequeña pero próspera plantación de aguacates. Reía fuerte y siempre tenía a sus hijas sobre sus hombros.
Yolanda había llegado a sus vidas 2 años después de que su madre, Elena, desapareciera misteriosamente. Al principio, Yolanda fue todo sonrisas y regalos, pero Adriana, siendo mayor, siempre sintió una frialdad en su mirada, algo que no podía nombrar. Su padre, ciego de amor, no veía nada. La enfermedad de Carlos comenzó sutilmente. Primero fue la fatiga. Debe ser el trabajo duro en los campos, decía. Pero pronto la fatiga se convirtió en debilidad. Los médicos en San Gabriel estaban desconcertados. No encontraban una causa clara para su rápido deterioro. Fue entonces cuando Yolanda comenzó a mostrar su verdadero rostro. Aisló a Carlos, insistiendo en que ella era la única que debía cuidarlo, preparando sus comidas y administrando sus tés de hierbas especiales. Adriana recordaba la última vez que realmente habló con su padre. Fue hace 3 semanas. Ella se había colado en su habitación mientras Yolanda estaba en el mercado. «Papá, me dolía la barriga cuando Yolanda me mira», le susurró. Carlos, ya muy débil, apenas pudo levantar la mano. «Es solo estrés, hija. Ella te quiere, cuida a tu hermana». Esas palabras ahora resonaban como una sentencia. Él no la había creído. O quizás estaba demasiado enfermo para entender el peligro. «Adriana, me duelen los pies», se quejó Julieta, sacando a su hermana mayor de sus recuerdos. Llevaban caminando casi 1 hora. El sol anaranjado teñía el cielo y las sombras de los ajés se alargaban como dedos fantasmales en el camino. «Ya casi llegamos», mintió Adriana de nuevo. ¿Pero llegar a dónde? El pánico comenzaba a instalarse de verdad. Estaban en medio de la nada. Un camino rural que conectaba fincas, no un lugar para 2 niñas solas. El recuerdo de Yolanda preparando esos tés volvió a la mente de Adriana. Un olor extraño, amargo, que impregnaba la cocina. Yolanda siempre cerraba la puerta cuando lo hacía. «Hierbas secretas de mi abuela», le había dicho una vez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, Adriana no lo entendió. Ahora, con el terror del abandono fresco, una sospechable, demasiado grande para su mente de 9 años, comenzó a formarse. Y si Yolanda no estaba curando a su padre, Julieta tropezó con una piedra y cayó raspándose las rodillas. El llanto fue inmediato, agudo y desesperado. «Quiero a mi papá. Quiero ir a casa». Adriana dejó la maleta y corrió a levantarla. Sus propias rodillas temblaban. La impotencia era abrumadora. Abrazó a Julieta con fuerza, meciéndola en medio del camino de tierra. «Tranquila, tranquila, encontraremos un lugar. No llores más, por favor». Pero el llanto de Julieta era el llanto de ambas. La expresión de su terror compartido. La noche en el campo mexicano caía rápidamente. Con la oscuridad llegaban los sonidos, el ulular de una lechuza, el crujir de ramas secas, el zumbido de los insectos. Cada sonido hacía que Julieta se estremeciera. Adriana sabía que no podían quedarse en el camino. Eran vulnerables. Necesitaban refugio, agua, comida. La crueldad de Yolanda las había dejado sin nada en el peor momento posible. «Mira, Juli», dijo Adriana secándose las lágrimas. «Tenemos que ser valientes». Como en los cuentos que papá nos leía, la maleta de cartón se sentía más pesada con cada paso. Los brazos de Adriana dolían. Habían cambiado de manos varias veces, pero Julieta era demasiado pequeña para cargarla por mucho tiempo. El camino de tierra se había vuelto estrecho y estaba cubierto de maleza. La luna llena comenzó a salir bañando el paisaje con una luz plateada y espeluznante. Habían dejado el camino principal de la finca de su padre y habían tomado un desvío esperando encontrar otra granja, cualquier lugar con luces. «Tengo sed, Adriana», susurró Julieta. Su voz era ronca por el llanto. Adriana se detuvo. Ella también tenía sed. La boca seca, los labios agrietados. Yolanda ni siquiera les había permitido llenar una botella de agua. «Lo sé, yo también. Pronto encontraremos agua. Tiene que haber una fuente cerca». Pero a su alrededor solo había campos de aguacates y agaves silenciosos y oscuros. No había señales de vida humana. Caminaron otros 20 minutos. El silencio solo roto por sus pasos y el roce de la maleta contra las piernas de Adriana. La desesperación comenzaba a ganar la batalla contra la esperanza. Adriana se sentía fracasar en su promesa de cuidar a su hermana. Estaban perdidas.
Quizás Yolanda tenía razón. Eran inútiles. Eran dos niñas solas en un mundo indiferente. Justo cuando estaba a punto de sentarse en el suelo y rendirse, Julieta se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, preguntó Julieta señalando hacia adelante. Adriana entrecerró los ojos. Al principio no vio nada más que árboles, pero entonces, a través de un claro en la maleza, vio un techo, una silueta oscura contra el cielo, iluminado por la luna. Es una casa, dijo Adriana, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y alivio. Estaba alejada del camino al final de un sendero casi borrado por el tiempo. No había luces encendidas. Parece vieja, dijo Julieta, acercándose más a su hermana. Tenía razón. A medida que se acercaban, la luz de la luna reveló la estructura. Era una casa de campo de 2 pisos de madera y piedra. La pintura estaba descascarada, las enredaderas cubrían casi toda una pared y varias ventanas estaban rotas, agujeros negros que parecían ojos vigilantes. La casa estaba claramente abandonada. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana. Está vacía. Juli, podemos dormir allí esta noche. Estaremos a salvo del frío. Pero Julieta no se movió. No me gusta, Adriana. Da miedo. Parece la casa de una bruja. Adriana miró la casa y luego miró a su hermana pequeña temblando de frío y agotamiento. Las brujas no existen, Julieta, pero el frío sí y los animales salvajes también. Es solo una casa vacía. Será nuestro castillo por esta noche. Intentó sonar valiente, pero su propia voz temblaba. El sendero que llevaba a la casa estaba cubierto de malas hierbas que les llegaban a la cintura y la entrada principal al sendero tenía una vieja cadena oxidada, pero se colaron por un hueco en la valla. El porche delantero crujió bajo sus pies. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, moviéndose con el viento nocturno, produciendo un gemido largo y lastimero. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Tenemos que entrar, dijo Adriana, más para convencerse a sí misma que a Julieta. Es mejor que estar aquí fuera. Agarró la maleta con una mano y la mano de Julieta con la otra y dio el primer paso hacia la oscuridad del porche. Empujaron la puerta. El chirrido fue agudo como un grito en la noche. El interior estaba oscuro como boca de lobo, mucho más oscuro que el exterior iluminado por la luna. Olía a polvo, a madera podrida y a algo más. Un olor agrio a humedad y abandono. Julieta se aferró a la pierna de Adriana escondiendo la cara. No quiero, sollozó. Adriana se agachó. Julieta, mírame. Solo será por esta noche. Mañana buscaremos ayuda. Pero ahora mismo esta casa es nuestro único refugio. Dejaron la maleta junto a la entrada y esperaron a que sus ojos se adaptaran a la penumbra. La luz de la luna entraba a través de las ventanas rotas, dibujando formas extrañas en el suelo cubierto de polvo. Podían distinguir la silueta de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas sentados en silencio. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, lleno de ecos de vidas pasadas. ¿Ves? No hay nadie, dijo Adriana tratando de mantener la voz firme. Avanzaron lentamente hacia lo que parecía ser la sala de estar. El suelo de madera crujía bajo cada paso, amplificando el sonido en la quietud. De repente oyeron un ruido, un gruñido bajo y asustado proveniente de una esquina oscura. Ambas niñas se congelaron. Julieta soltó un grito ahogado. Adriana la puso detrás de ella. Su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. ¿Quién está ahí?, preguntó Adriana. Su voz apenas un susurro tembloroso. El gruñido se repitió seguido de un gemido lastimero. No sonaba amenazante, sonaba triste. Adriana entrecerró los ojos forzando la vista en la oscuridad. Debajo de una vieja mesa volcada, 2 pequeños ojos brillaban reflejando la luz de la luna. Es un animal, susurró Adriana. Se acercó lentamente extendiendo la mano. Hola, no te haremos daño. Estamos tan asustadas como tú. El animal gimió de nuevo, pero no se movió. Adriana se acercó lo suficiente como para ver. Era un perro flaco, de pelaje oscuro y enmarañado, que temblaba de miedo. Tenía una pata delantera levantada como si le doliera. Oh, pobrecito, dijo Julieta, olvidando su propio miedo por un momento y saliendo de detrás de su hermana. ¿Está herido, Adriana? El perro las miró.
Su cola intentó moverse tímidamente entre sus patas. Claramente estaba desnutrido y asustado. Julieta se arrodilló ignorando el polvo. Hola, perrito. No tengas miedo. Nosotras tampoco tenemos casa. El perro pareció entender el tono de su voz. Dejó de gruñir y sacó la cabeza lentamente de debajo de la mesa. Era un cachorro, quizás de menos de un año. Tenía los ojos más tristes que Adriana había visto jamás. Se arrastró hacia Julieta y lamió débilmente su mano. Julieta rió suavemente, una risa que sonó extraña en esa casa silenciosa. «Tiene hambre como nosotras», dijo Adriana. Se sintió un poco mejor. Ya no estaban solas. Eran 3 almas abandonadas en esa casa oscura. «Vamos a adoptarlo», decidió Julieta. «Se llamará Sombra porque lo encontramos en la oscuridad». Adriana asintió. «Sombra. Me gusta». Por primera vez en horas, un pequeño atisbo de seguridad las envolvió. Sombra se acurrucó junto a ellas y el silencio de la casa pareció un poco menos aterrador. Con Sombra acurrucado a sus pies, las niñas decidieron explorar un poco más, buscando un lugar seguro para dormir. La sala de estar estaba llena de muebles cubiertos. Adriana levantó una de las sábanas revelando un sofá viejo pero intacto. El polvo voló por el aire haciéndolas toser. «Aquí», dijo Adriana, «podemos dormir aquí. Es mejor que el suelo». Apartaron la sábana polvorienta y se sentaron. El sofá era duro, pero era un refugio. Julieta se acurrucó contra Adriana y Sombra se subió poniendo la cabeza en el regazo de Julieta. El animalito temblaba no solo de miedo, sino probablemente de frío y hambre. «Ojalá tuviéramos comida para él», susurró Julieta. «Y para nosotras». El estómago de Adriana rugió en respuesta. No habían comido nada desde el almuerzo y Yolanda les había dado solo un trozo de pan seco. La sed era aún peor. Adriana se levantó. «Voy a buscar la cocina. Tiene que haber agua. Una casa siempre tiene cocina». Julieta la miró con pánico. «No me dejes sola». «No lo haré», respondió Adriana. «Tú y Sombra, vigilad la puerta. Vengo ahora mismo». Con la valentía que solo la necesidad puede inspirar, Adriana caminó por el pasillo oscuro, usando la luz de la luna que entraba por las ventanas como guía. Encontró la cocina al fondo. Estaba en peores condiciones que la sala. Platos sucios estaban apilados en el fregadero, cubiertos de moho seco. Pero el grifo Adriana lo giró. Un sonido de tuberías viejas, un gorgoteo y luego un chorro de agua marrón salió. Dejó que corriera. El agua se aclaró lentamente. «Julieta, encontré agua», gritó. Buscó un vaso, encontró uno que no estaba roto, lo enjuagó varias veces y lo llenó. El agua tenía un sabor metálico a hierro, pero era lo mejor que había probado en su vida. Llevó el vaso a Julieta, quien bebió con avidez. Luego llenó un cuenco roto que encontró en el suelo para Sombra, quien lamió el agua desesperadamente. Adriana bebió la última. La sed se alivió, pero el hambre persistía. «Tenemos que dormir ahora, Julie. Mañana buscaremos comida». Volvieron al sofá. La casa estaba helada. La adrenalina del día comenzaba a desvanecerse, dando paso a un agotamiento profundo. Mientras Julieta se dormía con Sombra respirando suavemente a sus pies, Adriana permaneció despierta. Miraba las sombras que bailaban en las paredes. ¿Quién había vivido aquí? ¿Por qué se habían ido tan deprisa dejando los platos sucios? La casa se sentía triste, como si esperara a alguien que nunca regresó. Pensó en su padre. Estaría despierto, se habría dado cuenta de que no estaban o Yolanda ya lo había adormecido con sus tés amargos. El miedo volvió a invadirla. Estaba a cargo de su hermana y de un perro herido en una casa abandonada, sin comida y sin un plan. Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Lloró por su padre enfermo, por su madre perdida que apenas recordaba y por su infancia robada. Pero mientras lloraba, su tristeza se convirtió en rabia, una rabia fría hacia Yolanda. «Ella no ganará», se susurró a sí misma en la oscuridad. «Encontraré la manera. Cuidaré de Julieta. Lo prometo, papá». La primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas sucias, despertando a Adriana de un sueño ligero e inquieto. Le dolía el cuello por dormir en el sofá duro. Julieta seguía dormida. Abrazada a Sombra,
que levantó la cabeza y movió la cola débilmente cuando vio a Adriana despierta. El hambre era ahora un dolor agudo en el estómago de ambas niñas. Tengo que encontrar comida, pensó Adriana. Se levantó con cuidado para no despertarlos. La casa a la luz del día era aún más melancólica. El polvo lo cubría todo, las telarañas colgaban del techo. En la sala de estar, donde habían dormido, había una chimenea y sobre ella una repisa. Adriana se acercó. Había varios objetos, un candelabro de latón oxidado, una figurita de porcelana rota y un libro grande encuadernado en cuero oscuro, casi oculto detrás de un jarrón caído. Era un álbum de fotos con manos temblorosas por la curiosidad y el frío. Adriana cogió el álbum. Era pesado. Se sentó en el suelo polvoriento, la luz grisácea del amanecer iluminando las páginas. Lo abrió. Las primeras fotos eran en blanco y negro, muy antiguas, personas que no conocía, con ropa extraña, pero a medida que pasaba las páginas, las fotos se volvían más recientes en color decido, y entonces se detuvo en seco. En una fotografía, una mujer joven sonreía a la cámara. Estaba de pie justo en el porche de esa misma casa, pero la casa estaba cuidada, pintada de blanco, con flores en las ventanas. La mujer era hermosa, con el mismo cabello rubio ceniza que Adriana y los mismos ojos azules que Julieta. El parecido era asombroso. Adriana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién es ella?, susurró. Debajo de la foto, con una caligrafía elegante estaba escrito: Elena, nuestro hogar. 1998. Elena, el nombre de su madre. La madre que su padre le había dicho que había muerto en un accidente de coche cuando ella era solo un bebé. Pero entonces, ¿por qué estaba esta foto aquí y por qué esta mujer se parecía tanto a ellas? Adriana pasó las páginas siguientes con desesperación. Había más fotos de Elena, algunas con un hombre que no era su padre. Adriana, ¿qué haces? Julieta estaba despierta frotándose los ojos. Adriana cerró el álbum de golpe como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Nada. Solo miraba un libro viejo. No quería asustar a Julieta. Su mente de 9 años no podía procesar lo que acababa de ver. Su padre les había mentido. Estaba su madre viva y esta casa era de ella. Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Tengo hambre, dijo Julieta, su voz sacando a Adriana de su confusión. El hambre era el problema más inmediato y Sombra también. El perro gimió como si estuviera de acuerdo. Está bien, dijo Adriana, poniéndose de pie y guardando el álbum en la maleta de cartón. Vamos a buscar comida. Vi árboles de aguacate cerca de aquí anoche, los que cultiva papá. Sombra se levantó trabajosamente, cojeando de su pata herida, pero listo para seguirlas. La casa y su misterio tendrían que esperar. Salieron de la casa abandonada con el sol de la mañana. El aire era fresco, pero prometía otro día caluroso. Sombra cojeaba detrás de ellas, esforzándose por mantener el ritmo. Tenemos que ir despacio por él, dijo Julieta, parándose para acariciar al perro. Adriana asintió, aunque la urgencia de encontrar comida era casi abrumadora. Recordaba haber visto una plantación grande, no muy lejos del camino que habían tomado. Si era como la de su padre, los aguacates estarían bajos, fáciles de alcanzar. Caminaron por el campo, siguiendo el borde de un arroyo seco. El paisaje era hermoso, colinas verdes y doradas, pero las niñas no podían apreciar la belleza. Solo veían la distancia y la falta de ayuda. Después de 15 minutos lo encontraron. Una enorme plantación de aguacates, los árboles cargados de fruta oscura. Mira, exclamó Julieta corriendo hacia adelante. ¡Comida! Adriana la siguió sintiendo un alivio inmenso. Espera, Julie. No podemos cogerlos. Es la propiedad de alguien. Pero Julieta ya estaba bajo un árbol tratando de alcanzar una fruta baja. Pero tenemos hambre, Adriana, solo unos pocos. Nadie se dará cuenta. Adriana miró a su alrededor. No se veía a nadie. La finca era silenciosa. Tenía razón. El hambre era más fuerte que el miedo a meterse en problemas. Se unió a su hermana. Sus manos pequeñas apenas podían agarrar las frutas más grandes. Lograron bajar 3 aguacates maduros. Esto es suficiente, dijo Adriana.
Se sentaron bajo la sombra del árbol y Adriana usó una piedra afilada para cortar la piel suave. La pulpa verde y cremosa apareció. Nunca un simple aguacate le había parecido un banquete. Comieron con las manos, devorando la fruta, compartiendo pequeños trozos con sombra que los engullía felizmente. Sabe mejor que la comida de Yolanda, dijo Julieta con la boca llena. Adriana rió una risa corta y nerviosa. Se sentía como una ladrona, pero su estómago estaba lleno por primera vez en 24 horas. Estaban a punto de uno más para el camino cuando una voz profunda y fuerte retumbó ellas. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Las niñas se congelaron. El aguacate a medio comer cayó de la mano de Adriana. Un hombre alto estaba de pie al final de la hilera de árboles. Llevaba botas de trabajo, pantalones vaqueros manchados de tierra y un sombrero de paja. No parecía enfadado, pero su presencia era imponente. Sombra, en lugar de ladrar, empezó a mover la cola frenéticamente. El perro corrió hacia el hombre saltando sobre sus piernas a pesar de su pata herida. Sol, exclamó el hombre sorprendido, agachándose para acariciar al perro. ¿Dónde diablos te habías metido, muchacho? Adriana y Julieta se quedaron de piedra. El perro no se llamaba Sombra, se llamaba Sol y pertenecía a ese hombre. ¿Ese es su perro?, preguntó Adriana temblando. El hombre levantó la vista, su expresión cambiando de la alegría de encontrar a su perro a la confusión al ver a las dos niñas sucias y asustadas. Sí, es mi perro. Se perdió hace 3 días. Pero la pregunta más importante es, ¿quiénes sois vosotras? ¿Y por qué estáis comiendo mis aguacates? El hombre se llamaba Eduardo. Tenía unos 40 años y aunque su voz era fuerte, sus ojos eran amables. Se acercó despacio para no asustarlas. Julieta se escondió detrás de Adriana. Lo sentimos, señor, tartamudeó Adriana. No hemos comido nada desde ayer. Nuestra madrastra nos echó de casa y encontramos a Sol, bueno, a Sombra en la casa abandonada. Señaló vagamente en dirección a la casa. Eduardo frunció el ceño. La casa abandonada, la vieja casa de Elena, pero esa casa ha estado cerrada por años. La madre de Carlos la selló en cuanto Elena desapareció. Dijo que era un lugar maldito. Adriana sintió un vuelco en el corazón. Elena, el mismo nombre del álbum de fotos. ¿Usted la conocía?, preguntó Adriana olvidando su miedo. Eduardo la miró fijamente. Claro que la conocía. Todos por aquí la conocían, pero eso fue hace mucho tiempo. Su mirada se suavizó al ver el estado de las niñas. Estaban cubiertas de polvo con arañazos en los brazos y ojeras oscuras. Vuestra madrastra os echó solas. Eduardo parecía incrédulo. Adriana asintió, las lágrimas amenazando con volver. Nuestro padre Carlos está muy enfermo. Yolanda, ella dijo que ya no nos quería allí. Contó la historia rápidamente, la puerta cerrada, el camino, la noche en la casa vacía. Eduardo escuchaba en silencio su expresión endureciéndose. Conocía a Carlos de vista del mercado del pueblo y conocía la reputación de Yolanda. Dios mío, murmuró Eduardo pasándose la mano por la cara. Esas niñas no pueden quedarse solas. Miró a Sol, que ahora lamía la mano de Julieta, parece que solo os encontró a vosotras tanto como vosotras a él. Se quitó el sombrero. Me llamo Eduardo. Esta es mi finca. No os preocupéis por los aguacates. Comed lo que necesitéis. Pero no podéis quedaros en esa casa. No es seguro y está llena de dolor. Adriana no sabía si confiar en él. Yolanda le había enseñado que los adultos podían ser crueles, pero este hombre había sido amable con su perro y sus ojos no eran fríos como los de ella. No tenemos a dónde ir, dijo Julieta en voz baja. Solo nos tenemos la una a la otra. Y a Sol Eduardo asintió, su corazón rompiéndose por ellas. No, ahora me tenéis a mí. Vais a venir conmigo. Mi esposa Gabriela está en casa. Tenemos una hija de vuestra edad. Os daremos comida de verdad y una cama limpia. Le extendió la mano. Adriana dudó solo un segundo. Luego miró a Julieta y asintió. Era un extraño, sí, pero era la única oportunidad que tenían. De acuerdo, señor, dijo Adriana. Gracias. Eduardo sonrió suavemente. No hay de qué, pequeña. Llama a tu perro. Sol. Vamos a casa. Julieta cogió la mano de Eduardo.
Adriana recogió la maleta de cartón que ahora parecía contener el peso de un misterio que no entendía. Caminaron por la finca, esta vez no como ladronas, sino como rescatadas. Solo Sombra corría delante de ellos, feliz de estar en casa, pero volviendo constantemente para asegurarse de que las niñas lo seguían. Eduardo las llevó a una casa de campo mucho más grande y cuidada, con un jardín lleno de flores vibrantes. Una mujer salió al porche secándose las manos en un delantal. Eduardo, ¿quién es Sol? ¿Encontraste a Sol? La mujer Gabriela corrió a abrazar al perro, pero su mirada se posó inmediatamente en las dos niñas que se escondían detrás de su marido. Eduardo, ¿quiénes son estas pequeñas? Su voz era cálida como una manta suave. Eduardo puso sus manos sobre los hombros de Adriana y Julieta. Gabriela querida, estas son Adriana y Julieta. Las encontré en la plantación. Tienen una historia complicada. Necesitan ayuda. Gabriela no hizo más preguntas en ese momento. Vio el agotamiento en sus rostros y la maleta de cartón. Oh, pobrecitas. Entrad, entrad. Estáis a salvo aquí. Las llevó adentro, a una cocina luminosa que olía a pan recién hecho y a café. El contraste con la casa abandonada era abrumador. Adriana sintió que podía respirar por primera vez en un día. Paulina, baja. Mira quién volvió, gritó Gabriela escaleras arriba. Una niña de unos 8 años con el cabello oscuro y rizado bajó corriendo. Sol, volviste, gritó, abrazando al perro. Luego se fijó en las visitantes. Paulina sonrió tímidamente. Hola, Julieta, que rara vez hablaba con extraños, dio un paso adelante. Tú también tienes una muñeca como la mía. Paulina asintió y en 5 minutos las dos niñas ya estaban en el suelo jugando como si el trauma de las últimas 24 horas se hubiera disuelto. Gabriela observaba con lágrimas en los ojos mientras preparaba leche caliente y tostadas con mermelada para ellas. Eduardo, ¿qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Eduardo en la otra esquina de la cocina le contó la historia que Adriana le había relatado. La enfermedad de Carlos, la crueldad de Yolanda, la noche en la casa abandonada. La cara de Gabriela pasó de la compasión a la furia. Yolanda, esa mujer, siempre supe que no era trigo limpio. Adriana comía en silencio escuchando la conversación de los adultos. Se sentía segura, pero su mente seguía trabajando. Señora Gabriela, dijo de repente. Los adultos la miraron. ¿Usted conocía a una mujer llamada Elena, la que vivía en la casa abandonada? Gabriela y Eduardo intercambiaron una mirada incómoda. El silencio se apoderó de la cocina. Paulina y Julieta dejaron de jugar. Gabriela se sentó junto a Adriana. Cogió su mano pequeña y sucia. Sí, cariño, la conocimos. Elena era una mujer maravillosa, muy dulce. Vivió en esa casa hace muchos años. Era solo un bebé. Adriana sintió un nudo en la garganta. Encontré esto, dijo, y fue a la maleta de cartón. Sacó el álbum de fotos y lo abrió en la página de la mujer sonriente. Ella se parece a mí. Gabriela ahogó un grito, miró la foto y luego a Adriana y luego a Julieta. Eduardo, ven a ver esto. Eduardo se acercó y palideció. Dios santo. Susurró, son idénticas. Adriana los miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Mi padre dijo que mi madre Elena murió. Gabriela la miró. Sus ojos llenos de una tristeza profunda. Adriana, lo que tu padre te dijo puede que no sea toda la verdad. La revelación quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. ¿Qué verdad?, preguntó Adriana, su voz temblando. Gabriela dudó mirando a Eduardo. No era su secreto para contarlo. Adriana, es complicado. Elena era tu madre, eso es cierto. Y vivía en esa casa. Era su hogar, pero ella no murió en un accidente de coche. Cariño, Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No murió. Entonces, ¿dónde está? No lo sabemos. Intervino Eduardo con voz grave. Es la parte trágica de la historia. Ella y tu padre Carlos estaban muy enamorados, pero la familia de Carlos, especialmente su madre, nunca la aprobó. Decían que Elena no era lo suficientemente buena para él. Gabriela continuó. Cuando tú y Julieta eran bebés, las cosas empeoraron. Hubo una pelea terrible.
Una noche, Elena simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía más y que se iba. La madre de Carlos, en lugar de ayudar, declaró la casa un lugar de malos recuerdos y mandó a que la cerraran. Nadie ha puesto un pie allí en 7 años. Carlos estaba demasiado destrozado para oponerse. Carlos quedó devastado, dijo Eduardo. La buscó durante meses, pero nunca la encontró. Un año después nos dijo que había recibido la noticia de su muerte en un accidente en el extranjero y poco después Yolanda apareció en escena. Adriana intentaba procesar todo. Entonces papá nos mintió. Quizás él creía que era verdad o quizás era demasiado doloroso contaros que os había abandonado, dijo Gabriela suavemente. Pero Adriana, siempre nos pareció extraña esa historia del accidente. Elena adoraba esta tierra y os adoraba a vosotras. De repente, la enfermedad de su padre y la crueldad de Yolanda se entrelazaron con el misterio de su madre. Era una coincidencia que Yolanda hubiera aparecido justo después de que Elena muriera y porque su padre se enfermó tan convenientemente, permitiendo a Yolanda tomar el control. La sospecha que Adriana había sentido en el camino de tierra regresó con más fuerza. Yolanda, dijo Adriana en voz alta. Ella le está haciendo algo a papá con esos tés amargos. Eduardo y Gabriela se miraron. La misma sospecha había cruzado sus mentes. Esa mujer está enferma de ambición, dijo Eduardo, su voz dura. Siempre quiso la finca de Carlos con él fuera del camino y vosotras expulsadas. Ella se queda con todo. Gabriela se puso de pie, su rostro decidido. Eduardo, tienes que ir al pueblo. Tienes que hablar con el doctor Álvaro y con el sargento de la policía estatal. Esto no es solo abandono, esto huele a algo mucho peor. ¿Y qué pasará con nosotras?, preguntó Julieta, que había estado escuchando en silencio. Me ha amenazado con declararme loca y encerrarme si no me voy. Adriana escuchaba su mente infantil tratando de asimilar la crueldad de una abuela que nunca conoció. Sigue leyendo, por favor, pidió. Gabriela pasó a la siguiente carta, fechada 2 días después. Carlos, he intentado decírtelo, pero no quieres oírlo. ¿Crees que exagero? Hoy ha traído a un hombre, un médico, dice ella, quería examinarme. Me he negado y me ha amenazado. Dijo que tenías que elegir entre tu familia o esa loca. Me ha ofrecido dinero para que me vaya, para que os deje a ti y a mis hijas. Me ha jurado que si intento volver o contactaros, usará su dinero para quitarme a las niñas para siempre. La última carta estaba sin fecha y manchada de lágrimas. Las palabras borrosas. Tengo un plan. No puedo luchar contra ellos. Son demasiado poderosos. Pero tampoco puedo dejar a mis hijas. Voy a fingir que acepto su dinero. Voy a fingir que me voy. Pero no iré lejos. Voy a esconderme, a esperar a que te des cuenta de la verdad. Dejaré esta casa, pero volveré por vosotras, mis niñas. Te lo juro, escondí el dinero que me dio mi abuela, el dinero de esta casa. Donde nunca lo encontrarán. Es para nosotras, para nuestro futuro. Os amo más que a mi vida, mis pequeñas luces. Gabriela dejó caer las cartas sobre la cama, tapándose la boca con la mano. Dios mío, no os abandonó. Estaba huyendo. Estaba protegiéndos. Adriana recogió el chupete azul de la caja, lo apretó con fuerza. Su madre no la había abandonado, la amaba. Había sido forzada a irse por la abuela y de alguna manera Yolanda había encajado en ese plan de maldad. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Adriana. ¿Por qué no volvió? No lo sé, cariño, dijo Gabriela abrazándola. Algo debe haberle pasado. Si planeaba esconderse, algo salió mal. Miraron alrededor de la habitación, ahora con nuevos ojos. No era la habitación de una mujer que huía, era la habitación de una mujer que planeaba volver. El dinero, dijo Adriana de repente dijo que escondió dinero. Dinero para nosotras. Empezaron a buscar frenéticamente. Mientras tanto, en la finca de Carlos, Yolanda estaba nerviosa. Había visto la camioneta de Eduardo pasar a toda velocidad hacia el pueblo. Era raro. Eduardo casi nunca dejaba la finca. A media mañana se asomó a la habitación de Carlos. El hombre dormía. Su respiración era un ronquido superficial. Duerme, estúpido, duerme para siempre, murmuró. Fue a la cocina a preparar más de su té especial, pero una sensación de inquietud la invadió.
Decidió caminar por la propiedad. Algo no estaba bien. Había echado a las niñas hacía casi un día. Esperaba que algún vecino las hubiera encontrado y hubiera llamado a la policía para poder hacerse la víctima sorprendida. Pero no había habido llamadas, no había habido noticias, era como si se las hubiera tragado la tierra y eso era peligroso. El silencio era más peligroso que las acusaciones. Y si Eduardo Soler tenía algo que ver, volvió a la casa y cogió su teléfono. Marcó un número. Hola. Sí, soy yo. Necesito un favor. Quiero que averigües si Eduardo Soler ha estado en el pueblo, con quien ha hablado. Sí, es urgente. Colgó el teléfono. Yolanda no era una simple oportunista, era calculadora. Sabía que su control sobre Carlos era frágil. Si alguien descubría lo que había en esos tés, estaba acabada. Tenía que asegurarse de que esas niñas no fueran un problema. En el pueblo, Eduardo se reunió con el sargento Ramírez, un hombre curtido, y el doctor Álvaro, el médico de cabecera de la comarca. Se sentaron en la trastienda de la farmacia para tener privacidad. Eduardo, lo que me has contado por teléfono es muy grave, dijo el sargento. Acusar a alguien de abandono de menores es una cosa, pero insinuar envenenamiento, eso es otro nivel. Lo sé, por eso estoy aquí, dijo Eduardo. Las niñas están en mi casa, están aterrorizadas y la mayor Adriana jura que Yolanda le da a Carlos tés amargos que lo empeoran. Doctor, ¿usted ha visto a Carlos? Su enfermedad tiene sentido. El doctor Álvaro, un hombre mayor de gafas gruesas, frunció el ceño. Para ser honesto, Eduardo, nunca ha tenido sentido. Los análisis de sangre salían extraños. Pero no podía identificar la causa. Atribuí su debilidad a una infección viral desconocida. Pero si lo que dices es verdad, Yolanda no ha dejado que nadie se acerque a él en semanas, añadió Eduardo. Tiene el control total de la casa. El sargento Ramírez se frotó la barbilla. No podemos entrar sin una orden o una causa probable. Si entramos y no encontramos nada, Yolanda nos demandará. Y si está envenenando a Carlos, alertarla sería desastroso. Ella destruiría la evidencia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Eduardo frustrado. No podemos dejar que ese hombre muera. El doctor Álvaro levantó la mano. Tengo una idea. Puedo hacer una visita a domicilio, una visita de seguimiento de rutina. Yolanda no puede negarle la entrada al médico de Carlos. Diré que necesito tomar nuevas muestras de sangre y orina para enviarlas a un laboratorio especial en Guadalajara. Ella no podrá negarse sin levantar sospechas. Bien, dijo el sargento. Es un buen plan. Yo iré con usted, no de uniforme. Diré que soy un asistente del servicio social, preocupado por el bienestar de Carlos ahora que las niñas no están. Eduardo asintió. Funciona, pero tenemos que darnos prisa. Yolanda es inteligente. Si sospecha algo, iremos ahora mismo. Dijo el doctor Álvaro cogiendo su maletín. Eduardo, tú vuelve a tu finca, quédate con las niñas. No dejes que nadie sepa que están contigo. Son las únicas testigos. Eduardo condujo de vuelta, su corazón latiendo con fuerza. La maquinaria de la justicia se movía lentamente, pero se movía. Mientras tanto, en la casa abandonada, Gabriela y Adriana buscaban frenéticamente. Dijo que donde nunca lo encontrarían, repetía Adriana. Miraron debajo de la cama, detrás del armario, dentro de los jarrones. Nada. Gabriela se sentó en la cama frustrada. Pensemos, Adriana, si fueras Elena y tuvieras miedo de la madre de Carlos, ¿dónde esconderías algo? Adriana miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la pared donde colgaba un cuadro torcido de un campo de girasoles. Se acercó. No era un cuadro, era un tapiz bordado, descolorido por el tiempo. Recordó algo que su padre le había contado. Papá dijo que a la abuela Elena le encantaba coser. Con manos pequeñas tanteó el borde del tapiz. Sintió algo duro cosido dentro del aquí, gritó. Hay algo dentro. Gabriela sacó una pequeña navaja de su bolsillo y con cuidado descosió la tela del tapiz. Sus manos temblaban. Adriana contuvo la respiración. De dentro del de tela gruesa, Gabriela sacó un pequeño paquete envuelto en tela de aceite para protegerlo de la humedad. Lo desenvolvió.
Dentro había un fajo de billetes y unas monedas de plata antiguas y un pequeño cuaderno de cuero negro. Más pequeño que las cartas. Es un diario. Susurró Gabriela. Lo abrió. La primera página era la misma caligrafía. No confío en las cartas. Son demasiado fáciles de encontrar. Si algo me pasa, si no vuelvo por mis hijas, quien quiera que lea esto debe saber la verdad. Gabriela y Adriana se sentaron en el suelo polvoriento, la luz del sol iluminando las palabras que cambiarían todo. Narrativa. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, si estás sintiendo la angustia y la esperanza de Adriana, deja tu like ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que Elena escribió en ese diario es aún más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. Continuación de la historia. El diario de Elena no solo detallaba las amenazas de la madre de Carlos, describía algo mucho peor. La madre de Carlos no está sola, leyó Gabriela en voz alta, su voz quebrándose. Trabaja con una mujer, una enfermera que fue despedida del hospital de Guadalajara por robar medicinas. Su nombre es Yolanda. La madre de Carlos la contrató para que fuera mi compañera para vigilarme. Pero he visto cómo se miran. No confío en ella. Yolanda me da miedo. Adriana sintió un hielo en sus venas. Yolanda, ella no había aparecido por casualidad después de la desaparición de Elena. Había estado allí desde el principio. Era parte del plan para destruir a su madre. Sigue leyendo. Instó Adriana. La semana pasada. Me sentí muy mareada después de un té que Yolanda me preparó. Exactamente igual que papá se siente ahora, dijo Adriana conectando los puntos. Está usando lo mismo con él. Gabriela pasó las páginas. He decidido irme. No puedo ganar, pero no me iré con las manos vacías. Carlos me dio dinero para la casa, pero su madre lo controla todo. El dinero que me dio mi abuela está aquí cosido en el tapiz y he tomado algo más, algo como prueba. Yolanda guarda sus venenos en una pequeña caja de té con una flor de loto en la tapa. En la despensa he cogido un frasco pequeño. Lo he escondido. Gabriela buscó la última parte. Lo escondí en el único lugar donde nadie busca. Debajo de la tabla suelta de la cocina junto a la chimenea vieja, Adriana y Gabriela se miraron. Corrieron escaleras abajo hacia la cocina. La cocina tenía una vieja chimenea de leña que no habían notado antes. La tabla suelta, dijo Adriana golpeando el suelo. Una de las tablas de madera cerca del hogar sonó hueca. Gabriela usó la navaja para hacer palanca. La tabla de madera se dio revelando un pequeño hueco oscuro. Adriana metió la mano. Sus dedos rozaron algo pequeño y frío. Sacó un frasco de cristal marrón del tamaño de su dedo pulgar. Estaba sellado con cera. Dentro había un polvo grisáceo. La prueba, dijo Gabriela, sus ojos abiertos de par en par. Lo tenemos. Guardaron el frasco, el diario y el dinero en la mochila. Tenemos que irnos ahora, dijo Gabriela. Salieron de la casa abandonada, esta vez no como víctimas, sino como portadoras de la justicia. Mientras corrían por el campo de vuelta a la finca de Eduardo, Adriana no pudo evitar mirar atrás. La casa de su madre ya no parecía triste. Parecía una guardiana silenciosa que había protegido los secretos de Elena durante casi 7 años. Mientras tanto, el doctor Álvaro y el sargento Ramírez llegaron a la finca de Carlos. Yolanda los recibió en la puerta, a su rostro una máscara de preocupación ensayada. Oh, doctor Álvaro, qué sorpresa. ¿Y ustedes? Soy Mateo Herrero del servicio, dijo el sargento con voz amable. Estamos preocupados por Carlos y con las niñas desaparecidas. ¿Desaparecidas?, exclamó Yolanda llevándose una mano al pecho. No desaparecidas. Se escaparon. Eran rebeldes, siempre causándome problemas. Carlos estaba tan estresado por ellas. Creo que eso empeoró su condición. El doctor Álvaro avanzó. Yolanda, estoy aquí para ver a mi paciente. Necesito tomarle nuevas muestras. Hay una nueva cepa viral que estamos investigando en Guadalajara y sus síntomas coinciden. Necesito sangre y orina. La sonrisa de Yolanda vaciló por una fracción de segundo. Un nuevo análisis. Pero doctor, está tan débil. No quiero molestarlo. No es una petición, Yolanda, es un procedimiento médico necesario, dijo el doctor con firmeza. Yolanda no tuvo más remedio que apartarse. Por supuesto, doctor, como usted diga,
pasen. Estaba a punto de prepararles su té de mediodía. Perfecto, dijo el sargento Ramírez sonriendo amablemente. Mientras el doctor trabaja, quizás pueda tomar yo una taza de ese té. El viaje hasta aquí me ha dado sed. El pánico cruzó los ojos de Yolanda. Oh, es un té especial, medicinal. No creo que le guste, insisto, dijo el sargento. Me encantan los tés de hierbas. Yolanda estaba atrapada. Si se negaba, parecería culpable. Si se lo daba y si descubrían algo, Yolanda entró en la cocina, seguida por el sargento Ramírez, que observaba cada movimiento. Es una mezcla de mi abuela, dijo ella, sus manos temblando ligeramente mientras abría la despensa. Cogió un bote de metal genérico. Solo son hierbas comunes, valeriana, manzanilla. El sargento miró alrededor de la despensa. No vio ninguna caja con una flor de loto. Yolanda era demasiado lista para dejarla a la vista. Huele delicioso, dijo el sargento mientras ella preparaba una taza para él y otra para Carlos. Pero por favor prepare la del doctor primero. No quiero interrumpir su trabajo. Yolanda le entregó una taza al sargento y llevó la otra al dormitorio. El doctor Álvaro ya estaba guardando los viales de sangre y un contenedor de muestras de orina en su maletín. Listo, Carlos, dijo suavemente. Esto nos ayudará a entender qué pasa. Carlos apenas pudo asentir. Yolanda le acercó la taza a los labios. Bebe, querido, esto te hará sentir mejor. Carlos bebió obedientemente. El doctor Álvaro observó la interacción, su rostro impasible. Yolanda, ¿te importaría si me llevo también una muestra de ese té medicinal? Quiero analizarlo para asegurarme de que no interactúa con los nuevos medicamentos que planeo recetarle. La cara de Yolanda perdió todo color. Doctor, yo no creo que sea necesario. Son hierbas. Yolanda, estoy tratando de salvar la vida de tu marido. Dijo el doctor Álvaro, su voz volviéndose fría. O me das una muestra del té que le preparas o haré constar en mi informe que te niegas a cooperar con su tratamiento médico y el sargento aquí presente será testigo. El sargento Ramírez dio un paso adelante. Solo queremos ayudar, señora, por favor. Atrapada, Yolanda fue a la cocina y con manos temblorosas puso un poco del té seco en un sobre que le dio el doctor. Muchas gracias por su colaboración, dijo el sargento sonriendo. Nos vamos. Le informaremos de los resultados, doctor. Salieron de la casa dejando a Yolanda sola en el porche, temblando, no de miedo, sino de pura rabia. Sabía que había perdido el control. Tan pronto como la camioneta desapareció, corrió a su habitación y sacó una maleta. Tenía que desaparecer, pero antes tenía que hacer una llamada más. En la finca de Eduardo, Adriana y Gabriela llegaron corriendo. ¡Eduardo!, gritó Gabriela. Eduardo salió a recibirlas. ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? Mejor que bien, dijo Gabriela, mostrándole el diario, el dinero y el pequeño frasco marrón. Tenemos la prueba. Yolanda es una envenenadora y estaba trabajando con la madre de Carlos. Elena no las abandonó. Eduardo miró el frasco con asombro. El doctor y el sargento acaban de irse a la finca de Carlos. Iban a tomar muestras. Esto lo cambia todo. Justo en ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era el sargento Ramírez. Eduardo, tenemos las muestras de Carlos y una muestra del té. Lo enviaré al laboratorio de Guadalajara. Pero francamente, Yolanda parecía demasiado tranquila. Creo que nos dio una muestra falsa. Sargento. No importa, dijo Eduardo, su voz vibrando de emoción. Tenemos algo mejor. Las niñas y mi esposa volvieron a la casa abandonada. Encontraron un diario de Elena y encontraron esto, un frasco con un polvo. Creemos que es el veneno original que Yolanda usaba con Elena, el que probablemente está usando con Carlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eduardo, ¿estás seguro? Un diario. Estoy seguro. Y el diario menciona una caja de té con una flor de loto. Dios mío, dijo el sargento. Eso es lo que necesitaba. Vamos a volver, pero esta vez con una orden de registro de la policía estatal. Yolanda no va a ir a ninguna parte. Eduardo colgó. Se dirigen hacia allí ahora. Tenemos que mantener a las niñas a salvo. Si Yolanda se siente acorralada. Pero Adriana negó con la cabeza. No, yo voy.
Esa mujer, ella le hizo daño a mi madre y a mi padre. Quiero que me vea. Quiero que sepa que no ganó. Gabriela y Eduardo intercambiaron una mirada. Era peligroso, pero la determinación en los ojos de la niña de 9 años era inquebrantable. Está bien, dijo Eduardo. Iremos todos, pero os quedaréis en la camioneta, ¿entendido? Es trabajo de la policía. Las niñas asintieron, subieron a la camioneta. Julieta, que había estado callada todo el tiempo, abrazó a Adriana. Tengo miedo, Adriana. Yo también, susurró Adriana. Pero se va a acabar, te lo prometo. Mientras se acercaban a la finca de Carlos, vieron 2 patrullas de la policía estatal bloqueando la entrada. El sargento Ramírez estaba hablando con sus hombres. Vio la camioneta de Eduardo y se acercó. Eduardo, llegas a tiempo. Yolanda no está. La casa está vacía. Parece que huyó. Adriana sintió un vacío en el estómago. Se escapó. Después de todo, no irá lejos, dijo el sargento. Hemos puesto controles en las carreteras, pero hay algo más. Mi hombre en el pueblo, el que contactó Yolanda, dijo que ella le pidió que averiguara con quién hablabas y también le preguntó otra cosa. Le preguntó si alguien había preguntado por Elena en los últimos días y le pidió que vigilara la central de autobuses de Guadalajara. La sangre de Gabriela se heló. La central de autobuses. ¿Por qué? De repente, la desaparición de Elena cobró un nuevo sentido. Sargento, dijo Gabriela, el diario decía que Elena planeaba fingir que se iba, pero planeaba esconderse cerca. ¿Y si nunca se fue de Jalisco? ¿Y si Yolanda sabía que Elena no había muerto? ¿Y si la ha estado vigilando? El sargento la miró. Eso es exactamente lo que estábamos pensando. Yolanda no solo huía de nosotros, quizás iba a silenciar a la única persona que podía destruirla para siempre, Elena. El misterio de la madre de Adriana no era un caso cerrado de hace varios años. Estaba sucediendo. Ahora tenemos que encontrarla, dijo Adriana. Tenemos que encontrar a mi madre. El sargento asintió. Primero aseguremos a tu padre. El doctor Álvaro ya está adentro con una ambulancia. Lo llevaremos a Guadalajara, al hospital regional. Allí podrán desintoxicarlo. Luego, Eduardo, creo que usted y yo tenemos que hacer un viaje a Guadalajara. La ambulancia salió de la finca llevándose a Carlos. Estaba inconsciente, pero el doctor Álvaro le dijo a Eduardo que creía que lo habían cogido a tiempo. El veneno que encontramos en el frasco es arsénico, en pequeñas dosis, dijo el médico después de una prueba rápida de campo. Acumulativo, lento, diabólico, lo que sea que Yolanda le dio a Carlos, esto lo confirma. Las niñas vieron la ambulancia desaparecer, sus rostros pegados al cristal de la camioneta. «Papá, ¿van a estar bien?», preguntó Julieta. «Va a estar bien, cariño». La consoló Gabriela. Ahora es un hombre libre. El sargento Ramírez se acercó a la ventana. «Eduardo, Gabriela, necesito que vengáis conmigo a la comisaría de San Gabriel. Tenemos que tomar vuestras declaraciones oficiales y registrar el diario y el frasco como pruebas. Y tenemos que hablar de Elena». Adriana se aferró al álbum de fotos que aún llevaba en su maleta de cartón. «Yo también voy. Es mi madre». El sargento la miró. «Legalmente no debería, pero moralmente está bien, Adriana. Tú también, pero Julieta y Paulina se quedarán aquí con uno de mis agentes. Estarán seguras». Julieta no quería separarse de su hermana, pero Gabriela la convenció. «Es por papá y mamá. Sé valiente». En la comisaría la historia se desplegó bajo las luces fluorescentes, el diario de Elena, las cartas, el frasco, la foto de la mujer que se parecía tanto a Adriana. «Con esta evidencia», dijo el sargento Ramírez, «podemos emitir una orden de arresto nacional para Yolanda, pero también podemos abrir oficialmente la investigación de persona desaparecida de Elena. Esta vez no como un abandono, sino como una posible desaparición forzada». «¿Cree que la madre de Carlos o Yolanda le hicieron algo?», preguntó Eduardo. «Es muy probable», dijo el sargento. «Elena sabía demasiado y tenía derecho a esa casa y aparte de la finca de Carlos. Si la madre de Carlos quería que Yolanda lo controlara todo, Elena tenía que desaparecer permanentemente». Adriana sintió un escalofrío. «Significa que podría estar muerta». «Significa que vamos a averiguarlo, Adriana», dijo el sargento con amabilidad. «Yolanda cometió un error,
Se volvió codiciosa. Al envenenar a tu padre y echaros a vosotras, ha desenterrado el mismo secreto que intentó ocultar hace 7 años. Y ahora toda la policía de Jalisco la está buscando a ella y buscando a tu madre. La llamada sobre la estación de autobuses era su única pista. ¿Por qué la central de autobuses? Repitió Gabriela. Elena no tenía a nadie. ¿A quién esperaría allí? Adriana pensó, el diario, las cartas. Ella dijo que se escondería cerca. Dijo que tenía miedo. Quizás no se escondía sola. Quizás alguien la estaba ayudando. Era una posibilidad que no habían considerado. El sargento cogió el teléfono. Quiero que pongan vigilancia en la central de autobuses de Guadalajara. Busquen a Yolanda, sí, pero también busquen a cualquier mujer que parezca estar esperando, que parezca asustada. Cualquier mujer que pueda encajar con la descripción de Elena, 7 años mayor. Colgó. Ahora solo podemos esperar y rezar para que Carlos despierte. Él es el único que sabe lo que Yolanda le dijo sobre Elena. Pasaron 2 días, 2 días de agonizante espera. Adriana y Julieta se quedaron en casa de Eduardo y Gabriela, rodeadas de una amabilidad que le resultaba casi extraña. Paulina se convirtió en la sombra de Julieta y Sol, el perro, no se separaba de Adriana como si supiera que ella era el centro de la tormenta. Gabriela les preparaba sus comidas favoritas, pero Adriana apenas podía comer. Su mente estaba en 2 lugares, en el hospital de Guadalajara con su padre y en la estación de autobuses con el fantasma de su madre. En el hospital, Carlos estaba en cuidados intensivos. Los médicos estaban filtrando el arsénico de su sistema.